Rusia, RT. Bueno, pues 18 de marzo de 2026 y las noticias son las siguientes. Irán afirma haber atacado múltiples instalaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Ola de misiles iraníes avanza hacia Israel. Irán honra la memoria de su ministro de inteligencia con ola de misiles sobre objetivos vinculados a Estados Unidos. Brusco salto de los precios del petróleo en medio de la escalada en Oriente Medio. Precios por las nubes, vuelos cancelados y shocks económicos globales. La guerra contra Irán ya se paga en todo el mundo. Dow Jones cae tras anuncio de la Reserva Federal. La Habana, bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica limita sus relaciones con Cuba al ámbito consular. Delcy Rodríguez renueva parte de su gabinete ministerial. Víctor Orbán señala a los 3 perros de la guerra que se benefician de cada conflicto bélico. Ex jefe antiterrorista de Estados Unidos que renunció al cargo detalla cómo concluyó que Irán no era una amenaza. Simplemente podíamos decir no. El ex jefe antiterrorista de Estados Unidos sobre la negativa de Washington a contrariar a Israel. Múltiples misiles iraníes impactan contra Tel Aviv. Irán ataca refinería saudí a orillas del Mar Rojo. Catastrófico para la Unión Europea. El enviado de Putin vaticina este precio para el petróleo. Qatar denuncia ataque contra uno de sus complejos de gas natural licuado más importantes. Se dispara el precio del petróleo crudo Brent. Díaz-Canel comenta la decisión de Costa Rica de limitar sus relaciones con La Habana. Silvio Rodríguez ante amenazas de Trump sobre Cuba. Exijo mi AKM si se lanzan. Y Zaharova, el conflicto en Oriente Medio ha sumido mercados de petróleo y gas en turbulencia. Putin expresa sus condolencias a Irán por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. Viceprimer ministro ruso, el mundo está atravesando la mayor crisis energética de los últimos 40 años. El único país dispuesto a ayudar a Trump en el estrecho de Hormuz, aunque nadie le pidió ayuda. Y más noticias, Ecopetrol y Petrobras anuncian importante hallazgo de gas en el Caribe colombiano. Cientos de arrestos, incluidos extranjeros, por difundir los ataques de Irán en el Golfo Pérsico. China, CGTN. China y Turkmenistán buscan profundizar aún más la asociación estratégica integral. Libros de Xi Jinping sobre economía y sus interacciones con estudiantes universitarios. La iniciativa para la civilización global del presidente chino Xi Jinping cumple su 3er aniversario. Publicarán artículos de Xi Jinping sobre la promoción del desarrollo de alta calidad de la economía marina. Y Xi Jinping responde a carta de profesores y estudiantes de la clase de chino en una escuela. Se celebró en Hanoi la 17 reunión del Comité Directivo de Cooperación Bilateral entre China y Vietnam. Estabilizar el comercio es estabilizar el mundo. China y Estados Unidos avanzan en la misma dirección para inyectar dinamismo duradero en la economía global. Encuesta sobre la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea a los vehículos eléctricos procedentes de otros países. Experto español comenta sobre las recientes consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos. El gobierno afgano afirma que ataque aéreo pakistaní alcanza un hospital en Kabul y causa al menos 400 muertos. El canciller chino asegura que China y Vietnam profundizarán la coordinación y cooperación en áreas estratégicas. Luis Arroyo Sánchez asume como presidente del Consejo de Ministros de Perú. Flamencos se congregan en los lagos del Gran Valle del Rift en Kenia. Y Foro Zhongguancun 2026 en Beijing destacará integración total entre innovación tecnológica e industrial. Irán, Hispan TV. Ansar de Yemen y Hamás recurrir a asesinatos no debilitará a Irán. Irán empleará armamento más moderno en días siguientes de la guerra. Más noticias. Canciller iraní, asesinatos no afectarán estructura política sólida de Irán. Dura venganza de Irán deja más de 230 muertos y heridos en Tel Aviv por el asesinato de Larijani. Irán protesta ante la ONU ataques de Estados Unidos desde países de la región. Más noticias. USS Abraham Lincoln se aleja de la zona. Gerald Ford regresa a Grecia. México dispuesto a albergar a partidos de Irán en el Mundial en lugar de Estados Unidos. Irán a ONU.
agresión de Estados Unidos a Israel ha perturbado navegación en Hormuz. El asesinato de Ali Larijani y la lógica del martirio estratégico. Turquía, TRT. Israel intensifica ataques en Beirut y el sur del Líbano. Irán advierte de ataques en el Golfo luego de bombardeo de Estados Unidos e Israel la instalación de gas. Aerolíneas amplían suspensión de vuelos en Oriente Medio mientras guerra en Irán impacta el comercio. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no terminaría con un ganador decisivo, advierten expertos. Irán lanza retaliación por asesinato de Larijani, su jefe de seguridad, en medio de nueva escalada. ¿Quién era Ali Larijani y qué rol tenía en Irán el hombre que tendió puentes entre generaciones? Más de 900 víctimas mortales en el Líbano desde el comienzo de los ataques israelíes. Estamos muriendo en silencio. Israel sigue matando palestinos mientras el mundo mira hacia Irán. ¿Puede Estados Unidos permitirse una incursión terrestre en Irán? Escudo de las Américas, la estrategia de seguridad de Estados Unidos para Latinoamérica. Líderes de Turquía y Omán abordan la escalada regional en medio de la guerra con Irán. Agencia Árabe Siria de noticias Sana. Siria abre inversiones para mejorar cobertura móvil en espacios cerrados. Siria celebra tregua entre Pakistán y Afganistán por Eid al-Fitr. Al-Sarraj destaca que la revolución devolvió a Siria su lugar entre las naciones. Qatar condena ataque iraní a Ras Laffan y lo tilda de grave escalada. Autoridades sirias, FDS aborda liberación de detenidos e integración institucional. Ministro sirio destaca sacrificios del pueblo en aniversario de la revolución. Siria prevé liberación de detenidos en Hasakeh, según portavoz. Alemania reafirma apoyo a Siria en su camino hacia la estabilidad. Más noticias. Combustible de aviación roza los $200 y encarece tarifas aéreas. Y ONU tilda de inaceptables amenazas israelíes contra el Líbano. Más noticias dentro del medio. Reapertura parcial de Rafah no alivia crisis humanitaria en Gaza, advierten. Aliados de Estados Unidos rechazan propuesta de Trump de asegurar militarmente Hormuz. Concluye en Viena cumbre mundial contra el fraude con participación siria. FAO alerta de impacto de guerra contra Irán en energía, alimentos y fertilizantes. Estados Unidos condena a un carcelario del depuesto régimen sirio por tortura y fraude. El Líbano con Almanar. Los asesinatos solo hacen a Irán más fuertes. Los agresores pagarán las consecuencias, dice el líder. Medios sionistas, lanzamientos de cohetes desde el Líbano con alcance de aproximadamente 300 kilómetros. Hezbollah lamenta la muerte del mártir Larijani. Irán defiende a todos los musulmanes. Irán advierte contra cualquier intento de acercarse a las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Irán destruyó más de una docena de drones Reaper estadounidenses valorados en $330 millones. La deuda estadounidense alcanza un nuevo máximo histórico. Los combatientes de la resistencia islámica repelen intentos de avance de soldados enemigos israelíes. El enemigo sionista continúa sus ataques contra civiles e instalaciones residenciales en más de una región del Líbano. Al-Manar lamenta la muerte de su director de programas políticos asesinado en un bombardeo israelí en Beirut. Una noche trágica. Medios israelíes, incendios y daños en Gush Dan causados por misiles iraníes. Venezuela, Telesur. Cuba califica de arbitrario cierre de embajadas por Costa Rica bajo presión de Estados Unidos. Como Washington fabrica enemigos para justificar sus guerras, la revelación de Kent. Irán ataca infraestructuras energéticas tras advertir que las líneas rojas han cambiado. En imágenes, Venezuela recibe unida trofeo del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Gustavo González López designado como nuevo ministro de Defensa en Venezuela. Gaza, más de 545.000 mujeres en edad fértil afectadas por genocidio de Israel. Más noticias. Irán ejecuta la 62 fase de su operación Promesa Veraz 4. El medio de la isla, Cuba debate. Mayor número de estadounidenses se opone a política de su gobierno contra Cuba. Clásico Mundial de Béisbol 2026, Venezuela logra el triunfo más grande de su historia deportiva. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica anuncia el cierre de su embajada en La Habana y limita las relaciones con Cuba al ámbito consular. Delcy Rodríguez designa nuevo ministro de Defensa y de Poder Popular para
hábitat y vivienda. Israel ataca la planta de procesamiento de gas natural de mayor yacimiento del mundo. Ataque de Estados Unidos e Israel alcanza una ambulancia de la Media Luna Roja en Irán. Nicaragua, el 19. República Popular China entrega importante donación de trigo y urea a Nicaragua. Nuevo embajador de Abjasia en Nicaragua presentó cartas credenciales. Nicaragua, gracias a Dios, vibra en paz, derechos y bienestar. Nuevo embajador de República de Abjasia presenta copias de estilo. Radio Argelia Internacional. Ramadán y la revelación del Corán. Los últimos días del Ramadán, la peculiaridad de sus noches más sagradas. El doctor Sosa y el diálogo de los morabutos, una mirada al cautiverio cristiano en Argel. Ramadán en Argentina. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. RASD celebra su 50 aniversario, retos y desafíos para el Sáhara Occidental, revelaciones sobre los vínculos de Epstein con Marruecos, Mohamed VI, Moratinos y Tayeb Fassi Fihri. El precio del gas en Europa se dispara casi el 50% al atacar Estados Unidos e Israel-Irán, y los aviones militares de Estados Unidos abandonaron España tras el no del gobierno a que se usaran las bases para atacar Irán. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. ...18 de marzo de 2026 vamos a hablar de Sputnik Mundo, medio ruso en castellano para América Latina, para Iberoamérica. Candidatos peruanos prometen mano dura, pero no logran despegarse. A días de las elecciones, Ecuador y Colombia indagarán juntos el origen de la bomba que apareció en ese territorio, de lo que parece que hay una disputa o falsa disputa. Delcy Rodríguez nombra a Gustavo González López como ministra de Defensa de Venezuela. Inevitablemente morirá. Ese es el ánimo de los reclutas ucranianos. Pakistán suspende temporalmente la operación militar contra Afganistán. Europa se debilita por Ucrania. Orbán insta a dejar de apoyar a Kiev y cooperar con Moscú. El FBI extiende sus tentáculos en Sudamérica, nueva oficina del ente en Ecuador. Bueno, pues esto es muy fácil de ver. Irán le ha dado poco a Estados Unidos y a Israel. Israel va a desaparecer, y si Estados Unidos no tiene un plan mejor, también. Y lo que es de momento para ello, Estados Unidos es el plan, es quedarse con el América para los americanos y controlar el continente, que va a durar muy poquito, y replegarse todo lo que se pueda a su propio país e intentar crear industrias, que no le queda otra, pero en vez de intentar crear industrias, está intentando invadir países, intentando la doctrina Kirkpatrick, intentando controlar los gobiernos, controlar en golpe de Estado blando y en interferencias las elecciones, etcétera. O sea, nada, no se está moviendo entrópicamente. Mientras tanto, a ver qué hace Venezuela, que lo que tendría es que está llamando a su amado líder, y por supuesto tiene razón Orbán, y bueno, que el FBI extiende sus tentáculos en Sudamérica, pero menuda labor le queda. Mucha suerte, porque no va a poder ser, igual que no va a poder ser el que quieran hacer el segundo Estado de Israel, pero esta vez en Argentina, etcétera, etcétera, que no va a poder ser. Entre Perú y Brasil van a conseguir que China finalmente también domine el hemisferio sur de América, y por tanto rápidamente se cambien de bando en el hemisferio norte, que ya Canadá ha firmado con China, México firma con China, se une con con Perú, y se acabó. Y se acabó. Y esto es lo que queda. Vamos a ver desaparecer el imperio anglo, y lo que tenemos que ver desaparecer el mercado de valores ya. Y en vez de hacer este reseteo a lo bestia, que fuera un poco más transicional para que no nos quedemos muertos de hambre, la ciudadanía, porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. No dejes de mirar a Palestina, que con todo lo que está ocurriendo, a Palestina le siguen haciendo el genocidio a lo bestia. No dejes de hacer boicot, y no dejes tu activismo, por favor. No dejes de hablar de Palestina. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no